Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter, en X, los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid, junto a Luz Trujillo. El pasado domingo hablamos de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid Campeador. ¿Cuántas tumbas existen del Cid? ¿Fue un mito? ¿Fue real? ¿Lo que conocemos es una mezcla de historia y realidad? ¿Fue un mercenario? ¿Fue un señor de la guerra? ¿Nació realmente en Vivar? ¿Se sabe dónde nació? ¿Se enfrentó en alguna ocasión con su rey natural Alfonso VI de León? Todas estas preguntas serán respondidas por nuestros expertos. Hablamos con Miguel Ángel Ferreiro, historiador, El Reto Histórico en Twitter; Manuel Fuentes, profesor e historiador, Libros y Danzas en Twitter; Mario López Vittori, historiador, y Alonso de Lanzos en Twitter; y Jesús María Uribe, periodista experto en temas de historia. Además, en esta ocasión tuvimos el placer de contar con el historiador David Porrinas González, historiador y autor, entre otros libros, El Cid, Historia y Mito de un Señor de la Guerra. Otro domingo más, comenzamos otro espacio Historia. Creo que llevamos ya 11 espacios. Y bueno, con ocasión del aniversario de la toma de Valencia por Rodrigo Díaz de Vivar, pues hoy vamos a hablar del Cid. Y tenemos a varios expertos en el tema. O sea que una maravilla de espacio. En fin, Luz, comienza cuando puedas. Pues muchas gracias, Darío. De nuevo la bienvenida a Jesús, a Reto, Miguel Ángel y a Manuel y a Alonso cuando se incorpore. Yo voy a leer algo referente al Cid Campeador, Darío, que además es una obra, me refiero a que lo has escrito tú, para poner un poco en lugar, ¿no?, a los oyentes. Bueno, lo he escrito yo, pero basándome en un texto de Porrinas. O sea, Hombre, en un no, libro de claro, por Porrinas. supuesto. No me lo he inventado. Es obvio, es obvio, es obvio. Bueno, vamos allá. El 16 de junio de 1094, las huestes de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, entraron en Valencia. Habían arrebatado la ciudad a los musulmanes después de un asedio que había comenzado en septiembre de 1093. Un año duró el cerco de la ciudad. Rodrigo Díaz de Vivar ordenó que se arrasaran los arrabales de la ciudad y solo se salvaron las casas que se pudieran defender de las flechas tiradas desde las murallas. Los musulmanes que vivían en esas zonas tuvieron que introducirse en la ciudad para estar a salvo y a partir de ese momento ya no podían salir para buscar comida o madera con la que calentarse. Aquel asedio fue terriblemente duro. Poco a poco el Cid fue cercando su campamento a la ciudad y se valió del hambre para lograr que los musulmanes se rindieran. La gente careció de alimentos y comieron ratas, perros, hasta cadáveres, pero llegaron a comerse también entre sí, y a quien de ellos se moría lo devoraban. Solo los poderosos llegaban a alcanzar algo de lo que aún había, mientras los demás escasamente se sustentaban con los cueros, resinas y regaliz, y otros por debajo todavía con ratas, gatos y cadáveres humanos, cayendo sobre un cristiano desplomado en el foso, agarrándolo con las manos y repartiéndose su carne. Todos los días los hombres del Cid atacaban las murallas y no dejaban pasar alimento alguno. El Cid empleó una táctica formulada en tiempos de Roma que sostenía que, y abro comillas, muy a menudo el hambre vence más que la espada. Para finalizar el asedio, el Cid llegó a un acuerdo con Ibn Yahab, cadí de la ciudad de Valencia. Si el musulmán no conseguía ayuda militar en un determinado plazo, debía rendir la plaza y entregarla al Cid, mientras declararon una tregua. Pasaban los días y los emisarios del Cadi no regresaban. Cuando se cumplió el plazo, Ibn Yahab ordenó que se abrieran las puertas de las murallas. Según un cronista musulmán, y abro comillas, concluido el asunto, se le abrieron las puertas y entró a la ciudad con sus gentes. Ni él ni los suyos, madrigales Dios, causaron daño de ningún tipo a la ciudad ni a sus habitantes, con lo cual se animaron los espíritus, cundió la esperanza y la gente se tranquilizó. En tanto, el campeador controlaba los asuntos y les prohibía salir de la ciudad. Así, maldígale Dios, obtuvo este capital y logró quoto
Ella tenía de fortuna lozanía, bienestar y esplendor. La fuente es el Cid, Historia y mito de un señor de la guerra, por David Porrinas E. González. Bueno, pues nos encontramos ante uno de nuestros héroes, mitos, yo creo, más importantes, ¿no?, que ha dado la historia de España. Así que os cedo a los que sabéis de esto la palabra. Darío. Muy bien. Pues los que saben son los que tenemos al otro lado del micrófono. Primero voy a saludar a Alonso, a ver si ya tiene micrófono y se apaña con este sistema. Alonso, tienes que darle el micrófono para poder hablar. Hola, buenas. Hola. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Estupendo. Pues muchísimas gracias por participar. Bienvenido. Sí. Gracias, muchas gracias. Y bueno, primero, antes de meternos en el meollo de la cuestión, digamos, el reto tiene escrito un artículo en su web que os recomiendo de una forma, sin duda la recomiendo, en el que nos habla de las 6 tumbas del Cid Campeador y el día de su muerte. Su web la podéis ver, elretohistórico.com, que lo voy a poner aquí en los comentarios. Y la verdad es que me ha resultado muy curioso, porque este pobre hombre, entre comillas, o su cadáver más bien, fue enterrado varias veces. Y además me temo que no sabemos muy bien dónde están sus restos. ¿No es así, Miguel Ángel? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Sí, pues bueno, ya que insistes en empezar por el final, ¿no? Me voy a contar un poquito la épica. Es que luego va a llegar Jesús María y va a ser complicado. Claro, tú ya vas previniendo, dices, uy, es que como pille Jesús María el micrófono, y mi querido don Alonso, porque no lo conocéis, pero ya verás, también es otro imparable, ¿no? La vamos Entonces, bueno, a liar. Mira, ahí está, ¿ves? Que si no se calla ni con el micro apagado, es que es, madre mía. Nada, es interesante, sí, empezar un poco así por el final, ¿no? A modo como hacen en muchas series o películas, ¿no? Que empiezan por el final y luego cuentan la historia, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que uno de estos grandes héroes de nuestra Edad Media, pues haya acabado desperdigado por media Europa y media España, sin tener una tumba decente prácticamente hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no? Sabemos, o ni siquiera sabemos, que el fallecimiento del Cid pues pudo haber ocurrido un 10 de julio, ¿no? Más o menos, varios historiadores ponen esa fecha basándose un poco en la historia de Roderici, ¿no? Que bueno, esto sería otro tema, ¿no? Hay un montón de fuentes que hablan sobre el Cid real, ¿no? Que además en el espacio pones mito o realidad, ¿no? Está claro que es realidad, no solo crónicas latinas, sino también muchas crónicas en árabe, ¿no? Está, por ejemplo, la crónica de Al-Waqasi, ¿no? Que era un musulmán que vivía en Valencia, que lo narró, o sea, lo vivió y como lo vivió lo narró, ¿no? Y en la crónica de Al-Waqasi se observa una cosa, que es que había muchos musulmanes residentes en Valencia que estaban deseando que el Cid tomase Valencia, porque a veces hablamos del combate contra los musulmanes, pero suena a veces un poco reduccionista, ¿no? Hay que distinguir entre los andalusíes y ese imperio africano que estaba invadiendo al Andalus, ¿no? Que eran los almorávides, ¿no? En este caso eran los almorávides lo que tenía ocupado Valencia, y por eso es el Cid asalta esta ciudad y hay muchos musulmanes deseando que el Cid tome esa ciudad y expulsa a los almorávides porque no estaban de acuerdo con ellos, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia muy interesante, por cierto, y que a raíz de esto surgen crónicas tanto en latín como en árabe, ¿no? Vuelvo a lo dicho, ¿no? Mito, realidad, es muy real, ¿no? Este héroe nuestro, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, aparte de la historia de Roderici, en la historia de España de Alfonso X, por cierto, basado también en crónicas musulmanas, ¿no? Aparecen en muchos sitios, ¿no? Este héroe, ¿no? Pero en una crónica llamada Leyenda de Cardeña, ¿no? Que aparece a mediados del siglo XIII, es la que habla también de otra muerte del Cid, que dice que pudo surgir en junio, o bueno, otro historiador dice que las fechas varían hasta el 29 de mayo. Bueno, el caso es que fallece en torno a finales de mayo, julio, ¿no? Del año 1099, y su esposa,
doña Jimena, ¿no? Decide enterrarlo en Valencia, ¿no? Que era su ciudad, la que había conquistado y en la que se había intitulado rey, ¿no? Allí lo entierra en la catedral. Sin embargo, en mayo del año 1102, son los almorávides los que vuelven a conquistar la ciudad, este almorávide llamado Mazdali, ¿no? Y Jimena y sus aliados pues se ven obligados a abandonar esa ciudad, llevándose, por supuesto, consigo los restos de Rodrigo, ¿no? Que estaba, bueno, como digo, en la Catedral de Valencia. Esos restos serían trasladados a este monasterio de San Pedro de Cardeña, lo que da lugar a esta crónica que he comentado, ¿no? Y allí, bueno, pues reposan durante varios siglos, ¿no? Tantos como prácticamente unos 700 años, hasta que, y esto además a ti te encanta, Gonzalo, bueno, te encanta entre comillas, ¿no? Llegan los franceses y en 1808 profanan su tumba, ¿no? Siguiendo sus costumbres. Claro, son sus costumbres y hay que respetarlas, ¿no? Esto... Eran los de aquella época, ¿no? Destrozaban todo, lo sabemos, ¿no? Bueno, tú sabes mucho, vas por Granada, la tumba del Gran Capitán, bueno, sus costumbres eran abrir las tumbas de los héroes españoles, los hayan vencido o no en batalla, ¿no? Como en el caso del Gran Capitán, que los había derrotado, y esparcir sus huesos por ahí, ¿no? Eran sus costumbres. Bueno, el caso es que con estos franceses viajaba un intelectual que se llamaba Vivant Denon, ¿no? Y se da cuenta de la profanación, sobre todo cultural, ¿no? que estaban haciendo, ¿no? Entonces intenta recuperar sus huesos y los devuelve al mausoleo, que ya estaba destrozado, ¿no? Entonces el gobernador francés que había nombrado para Castilla la Vieja, que era un tal el Paul Thibault, ¿no? Ordena que esos restos se trasladen a Burgos, donde él estaba, ¿no? Los deposita, curiosamente, debajo de su cama. Ojo ahí, ¿no? Debajo de la cama de este señor, hasta que construye un mausoleo, que lo podéis ver en el artículo, no sé si lo vas a compartir luego, Gonzalo, que hay una imagen del mausoleo que construye en el Paseo del Espolón de Burgos, ¿no? Que lo construye ahí, los deposita ahí, los restos, creo que de Jimena también, ¿no? De don Rodrigo y de Jimena, los deposita ahí. ¿Qué pasa? Que con la caída del régimen francés, ¿no? En España, una vez termina la guerra de independencia, destrozan ese mausoleo, alguien roba esos restos y son regalados al príncipe Hohenzoller, esta familia famosa que luego tiene intenciones para con la corona de España, ¿no? Que los guarda en su castillo de Sigmaringen, ¿no? Allí por las zonas de Alemania, ¿no? Y no se devuelven hasta el año 1826. Además, los devuelve al monasterio de Cardeña, ¿no? Una vez más. ¿Qué pasa? Que vienen las desamortizaciones, ¿no? Otra de esas lacras, ¿no? Que lastran nuestra historia cultural, especialmente sobre el tema de monasterios, iglesias y demás, ¿no? El monasterio de Cardeña se desamortiza y estos restos se trasladan a la Casa Consistorial de Burgos, ¿no? En 1882, pues los Hohenzoller entregan restos que habían encontrado por su colección. Aparte, estos restos tenían más, bien huesecitos y tal, y los reúnen y los envían de nuevo a España, ¿no? Estaba, creo que por entonces, Alfonso XII, hacen un acto bastante importante, se conserva alguna foto, crean carrozas, hacen un desfile, homenaje al Cid, ¿no? Y bueno, y los trasladan ahí a Burgos y después, en 1921, los depositan de este monasterio de Cardeña en la Catedral de Burgos, ¿no? Lo que es en el crucero de la Catedral de Burgos, ¿no? Y es cuando, no sé si alguien ha visitado la tumba en la Catedral de Burgos, don Ramón Menéndez Pilar le dedica el epitafio que dice, ¿no? Rodrigo Díaz, campeador, muerto en Valencia en el año 1099, a todos alcanza honra por el que en buena hora nació, Jimena, su esposa, porque está allí con él, ¿no? Hija de Diego Conde de Oviedo, nacida de estirpe real, ¿no? Bueno, así, en resumidas cuentas, que hemos contado así un poquito en versión rápida, ¿no? Las tumbas del Cid, para que las quiera repasar, pues sería
la de la Catedral de Valencia, que es la que traslada a Jimena, al monasterio de Cardeña, luego ese mausoleo, sin contar la cama del señorito francés, ¿no? El mausoleo del Espolón, el castillo de Hohenzollern, porque además estuvo allí, le hizo un ataúd y todo para el Cid, lo tenía como estos museos que había antiguamente, estas, digamos, gabinetes de curiosidades, ¿no? Sí. Esto también da para otro espacio, ¿no? Hablar de estos gabinetes de curiosidades del siglo XIX. Él tenía ahí un ataúd que había hecho él para el Cid, además vestido con armadura, me parece recordar. Hay se conservan algunos grabados de la gabinete de curiosidades de Hohenzollern. Bueno, esa sería la cuarta tumba. La quinta sería la casa consistorial de Burgos, y de ahí que se traslada en ese año 1921 a su sexta tumba, que es la Catedral de Burgos. Y todavía se dice, y hay, bueno, yo he visto fotos de museos, no sé si es verdad o no, en el artículo de la web pongo alguna, quedan trocitos por ahí de Rodrigo Díaz, un espolón, un huesecito de un dedo, que andan por ahí dispersos, especialmente por Francia, ¿no? De estos amigos de lo ajeno, que alguno se llevó algún trocito para el recuerdo, ¿no? O sea que es curioso. Es curioso, sí, realmente curioso. Y bueno, ya hablado de las costumbres de los franceses y de otra gente rara que tiene por ahí cadáveres o ha tenido cadáveres de españoles. Oye, se da para otro, ¿eh? Cadáveres de españoles dispersos. Ay, el gran La capitán, famosa cabeza de Goya y estas cosas, ¿no? que no Que encontramos al gran desaparecen. capitán. Nos falta un trozo del También. gran capitán también. Pues Creo que por la ahí cabeza. estará, alguna casa francesa por ahí, ya te digo. Ay, que me río. Espera que y estropeo Ay. Ay, por Dios. Bueno, pues ahora vamos a entrar en el meollo de la cuestión. Yo os recomiendo que os leáis o que leáis el libro de David Porrinas, porque la verdad es que te aclara muchos conceptos y te aleja un poco de esa idea de, no sé de la palabra héroe, pero vamos, por lo menos de gran señor que quería luchar siempre contra los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué piensa de esto Manuel. ¿Mito, el Cid, mito o realidad? Muy buenas, Darío. Bueno, pues Hola, el Cid tiene hola. su parte de mito y Lo si tiene. lo queremos nosotros extrapolar, perdón, a eso que hablamos en otra ocasión de aquellos mitos fundacionales de la nación española que nos encontramos hacia el siglo XIX. Sí, ahí podemos hablar de un mito nacional, y de parte real lo que tiene es que era un señor de la guerra, era un caballero, un señor de la guerra, que se va a hacer fuerte por el centro de Castilla, pero tanto sirviendo al rey de Castilla como sirviendo en su momento al rey de León, o bueno, que al final se unieron ambas coronas bajo Alfonso VI, bueno, y un tiempo dura con Sancho el Fuerte. Y si hacía falta también, se vendía el mejor postor en cuanto a servir a las distintas taifas, como fue la taifa mora de Zaragoza. Es decir, él era un caballero mercenario de aquella época. Es cierto que tenía ciertos compromisos que le podían apremiar, ¿no? Pero en esencia el Cid nunca dejó de ser eso, un señor de la guerra que ponía su hueste al mejor postor, y cuando tuvo la ocasión se lanza a la fundación de lo que es su propio señorío, su señorío valenciano. Claro. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Pero se vendía al mejor postor o tenía algún principio, digamos? Porque cada vez que se escribe algo siempre parece a uno. No sabes quién era, era un tipo que se vendía al mejor postor. Hombre, hay que tener en cuenta que también eso de, a ver, puede ser que me haya estado limitado con la expresión. Es cierto que él se cría en los ambientes castellanos, de hecho además responde perfectamente al prototipo de aquella caballería milite de burgalesa. Él respondía perfectamente a ese, a ese ejemplo. Y, hombre, él se debía en principio a lo que era a lo que era su región, ¿no? Y a los que habían sido en un inicio
sus señores y fueron en un inicio sus señores, los reyes de Castilla y bueno, por entonces primaba todavía la corona de León. Él se debía en principio a ellos, pero bueno, siempre hubo ahí con él algunos malentendidos, que yo creo que fueron intentos de mirar por sí mismo, que lo llevaron a los conocidos destierros que nos dejan reflejados el cantar de Mío Cid, y que bueno, por dimes y diretes y por la fuerza del sino se tiene que terminar también vendiendo, se pone al servicio de otros reinos musulmanes. Lo que sí parece, y nos queda bastante claro, es que si bien podía sentir predilección por la corona castellana, ¿no? o por la facción castellana o leonesa, nunca tuvo reparos tampoco a la hora de servir a los reyes moros, ¿no? Y eso es una evidencia. De hecho, sus nuevas clientelas políticas, en cuanto se siente en Valencia, muchas de ellas las va a sentar también en torno a pequeños reyezuelos de estos. Él conquista Valencia bueno, o sea, así lo he entendido yo, porque tampoco quiero decir una barbaridad. Porque ya se ha peleado con Alfonso VI, si no estoy confundido, quiere su señorío también, quiere ser príncipe y para allá que se lanza. Y Alfonso VI también tenía pensado tomar Valencia, lo que pasa es que él se adelanta. Y además tiene, creo que son los almohades que también quieren Valencia. ¿Me he confundido? ¿He dicho una barbaridad? No, va bien. Y Va es que bien, él vale. Almorávides, Gonzalo. Almorávides, perdón. Almorávides. Vale, pero, perdón. pero sí, al final es un agente desestabilizador que se encuentra ahí justamente en pleno mapa peninsular. De la noche a la mañana te nace o se va haciendo fuerte un señor de la guerra que termina creando su propio señorío particular. Es verdad que puede terminar trazando ciertos lazos de dependencia con respecto a distintos reinos, ¿no? Pero es que, a fin de cuentas, es lo que podemos ver nosotros muchas veces hoy día y no se dice tanto de ciertos países africanos, por ejemplo en Libia, en los que los señores de la guerra terminan ejerciendo su jurisdicción o terminan ejerciendo su dominio en una zona de facto y a la postre de jure. Claro, como el ruso ese que acabó muerto, no sé cómo se llama, ahora se me olvidó. O los de Wagner, ¿no? Algo así, mejor también estoy diciendo una barbaridad. Exacto, Pero, exacto. exacto, bueno, no he dicho una barbaridad, me alegro. Don Alonso, ¿qué opinión te merece a ti el Cid? Creo que nos querías hablar de la forma de guerrear de la Edad Media. Bueno, primero decir que, bueno, gracias por invitarme. Gracias a ti por participar. Primero, lo decir que desde la mentalidad caballeresca, que cuando es ahora cuando empieza a forjarse en el siglo XI, porque es cuando aparece el grupo o clase de los caballeros, los milites, empiezan en el siglo X y se desarrollan mucho en el siglo XI, en este contexto de estas guerras de las que estáis hablando. Pues en la mentalidad caballeresca, el Cid campeador, o llamado, pues eso, depende del momento, el Cid empieza a ser llamado en un momento determinado, bastante tardío. Al principio es llamado simplemente campidoctor, porque supongo que lo veremos más adelante, participó en duelos judiciales y se convirtió en maestro de campo, y parece ser que era un título que recibió o que se autoimpuso un poco por presunción de sus habilidades con las armas, ¿no? El caso es que ya en la mentalidad caballeresca, que hay en los nobiliarios de los siglos XV, XVI e incluso XVII, ya aparece como un héroe, ¿no? E incluso, por ejemplo, en un nobiliario gallego aparece como un enemigo. En la descendencia de los Pazos de Provén del siglo XVI, aparece enfrentado aparece sirviendo a Sancho de Castilla contra García de Galicia, pues los Pazos de Provén aparecen como sus enemigos y él aparece como un enemigo digno. Entonces, en la mentalidad caballeresca ya es reconocido
con esa figura mitificada ya desde un tiempo bastante temprano, ¿no? Y debido a sus habilidades, ¿no? Luego, como personaje, pues era pues, un poco como habéis comentado. Es cierto que hay momentos de su vida que se convierte en un aventurero debido a que está desterrado y lo busca. Pero eso, en el contexto social de la época, es bastante entendible. Y por eso quería explicar un poquito, si me permitís, pues cómo se genera la caballería castellana y leonesa, ¿no? En esos siglos X y XI, ¿no? Lo que ocurre en el siglo X es que se empiezan una construcción de fortalezas, ¿no? Por todo el reino de León, por el condado de Castilla, también por el reino de Pamplona, por supuesto en los condados catalanes también, y en esos castillos son al mismo tiempo, pueden ser simples torres o ser tenencias, es decir, ser una base territorial de una administración de un señorío, ¿no? Y bajo el control de ese castillo había un área que se llamaba Alfoz, ¿no? Entonces, en esas tenencias ocurre con ellas que están bajo el control de un tenente, que es un aristócrata, o llamado magnate o optimate, que es el propietario de tierras y que está ayudado por una serie de oficiales, un merino, que es el encargado de la gestión, unos sayones, que son oficiales subalternos, y a su servicio aparecen unos hombres que ya en dos documentos gallegos, como veréis, pues eso, los documentos gallegos son los que más conozco, aparecen dos documentos, uno del año 966 y otro del año 969, de los obispados de Lugo y de Iria Flavia, es decir, de Padrón, que es el origen del obispado de Santiago de Compostela, ¿no? Como supongo que sabéis, fue esa su génesis antes de ser el obispado de Santiago, no existía, y era el de Iria Flavia. Pues allí aparecen ya unos infanzones. Y claro, ¿qué son estos infanzones? Pues poco a poco los vemos definidos. Son unos soldados profesionales a caballo y de origen noble. Y sus beneficios los reciben para poder mantener su equipo militar, que al principio, en el siglo X, es muy escaso lo que nos imaginamos a un caballero con su cota de malla, su casco. Pues si uno contempla, y yo os animo, si no los conocéis, a mirar las miniaturas de los beatos, ¿no?, del siglo X, no llevan armadura, ¿no? No llevan cota de mallas, no llevan casco. Sin embargo, en el siglo XI ya se ha generalizado, ¿no? Porque evidentemente tienen más recursos y ha evolucionado el arte de la guerra. ¿Qué ocurre? Para poder pagar ese equipo necesitan sostenerse. Entonces reciben dinero o también reciben beneficios que pueden ser determinadas rentas de una aldea y a veces el control mismo de la aldea. Son ellos quienes recaudan el impuesto. ¿Qué les ocurre? Que si no cumplen con su deber o molestan al tenente de la fortaleza o a su magnate, les echaban. Y claro, podían pasar a convertirse en bandidos, ¿no? A los magnates podía ocurrirles lo mismo si ofendían a su rey o éste creía que no les obedecía, podían desterrarles. Entonces, sus infanzones le iban a seguir porque dependían del dinero que éste les proporcionaba para subsistir, ¿no? Y entonces, por eso me quería referir un poco a ese contexto, pero sin tampoco explayarme mucho para entendernos. ¿Por qué eran caballeros? ¿Por qué querían que fueran gente a caballo, esos profesionales? Porque evidentemente, tanto para organizar expediciones militares, a caballo cubres muchas más distancias y vas más rápido, ¿no? Y también para la vigilancia del territorio que controla el castillo, a caballo es mucho más fácil recorrer esas distancias, ¿no? Porque ambas cosas eran fundamentales para ese control, ¿no? Entonces, los infanzones van a nutrir los contingentes de milites, es decir, de caballeros, de condes y magnates,
y tienen una relación, empieza a ir esa relación feudo-vasallática que va a ser el sostén de su poder. En el caso de Rodrigo Díaz, ¿no? que al parecer hay dudas de que fuera al principio señor de Vivar, porque hay quien lo debate. Yo ahora mismo no estoy seguro de dónde lo leí, pero decían que lo de Vivar fue algo a posteriori, que en un principio no era señor de esa villa. En un principio, pues es un hombre originario de la aristocracia, va a medrar junto al príncipe Sancho, va a estar asociado a él, ¿no? Después Sancho se convierte por cesión de su padre Fernando, que reparte el reino entre Sancho le da Castilla, Alfonso le da León, a García le da Galicia y a las hijas incluso les da los señoríos de Zamora y de Toro. Entonces va a seguir el Cid, va a seguir a Sancho y se va a convertir, digamos, en su brazo armado, ¿no? Realmente el título que tiene es Armíger, que es el título antecesor del alférez real, es decir, el que porta el estandarte del rey y por lo tanto dirige el ejército, ¿no? Sí. Y entonces de ahí va a surgir su primacía. Luego, al caer en desgracia, evidentemente, pues va a recorrer la frontera y va a buscarse primero otro señor y luego va a buscar su propio camino como príncipe de Valencia. Pero en el contexto caballeresco, el hecho de que un hombre que en un principio era vasallo de un rey llegase a codearse con reyes, porque no llegó a titularse rey, pero en la práctica era un soberano, o se convirtió en un soberano, pues hizo que fuera un hombre envidiado por las gentes de su época, y enseguida, ya en vida, pues claro, se hizo famoso. También recordar que sus hijas se casaron con la realeza peninsular. Creo que una se casó con el hijo del rey de Pamplona y la otra no recuerdo con quién. No sé si alguien lo A ver, recuerda. ¿alguno lo sabe? María se casó con Ramón Berenguer III. Ah, exacto. Gracias, muchas gracias. Pues ves, entonces llegó a emparentarse directamente con la realeza peninsular y evidentemente eso le convierte pues en un personaje de primera magnitud y por supuesto eso ayuda a la constitución de un mito a posteriori, ¿no? Porque el hecho de que un hombre que sí era un magnate, pero era un magnate poco conocido, no estaba en un principio, no era un principio alguien que fuera a destacar, ¿no? Porque no era de sangre real, pues se va a convertir en un personaje de primera magnitud. Y bueno. Pues muchas Perdón gracias. por el rollo. No. Ha sido extraordinario. Extraordinario. Sí, antes de que Jesús María nos monte el lío que tiene pensado, en el magnífico libro de David Porrinas se dice, para que os hagáis una idea de cómo era el personaje, que participó en 6 batallas campales y en las 6 batallas campales triunfó. Cosa que eso es, primero, según tengo entendido, que una persona participase en una batalla campal no era muy normal, o sea, en tu vida. No, pues él participó en 6. Además, luchaba en esas batallas, siendo el líder, luchaba y resultó herido de gravedad en varias ocasiones. Y yo quiero que por ahí es por donde empieza, digamos, el mito, ¿no? Que es como por ese motivo sí, se posiblemente empieza a conocer. Se empieza a conocer. Bueno, las batallas en el siglo XI es cierto que son en la península, son más comunes grandes batallas que en otros periodos, ¿no? Pero como es habitual, no son tan numerosas
O sea, no son tantas, y el hecho de participar en tantas batallas, sobre todo batallas relevantes con un gran número de efectivos, no es algo común, porque lo normal es, aunque pues es lo mismo que uno piensa en imaginémonos, pensamos en el siglo XX, y alguien que haya sido soldado no significa que haya participado en todas las contiendas del siglo XX. Claro. Pero en la Edad Media es cierto que era poco común, porque además la movilidad no era tanta. Pero hay que decir que sí, que en este caso, que las batallas no era algo en lo que participara todo el mundo, no estabas guerreando constantemente, y casi siempre la guerra consistía en el pillaje, ¿no? Básicamente era más sencillo desatar el robar y quemar, ¿no? Era el hecho de talar y quemar, se solía decir. Es decir, no solamente era robar, por ejemplo, robar el ganado, sino talar los árboles frutales y quemar las cosechas, porque así, claro, sin las cosechas, sin el grano, los caballos no engordan el siguiente año, con lo cual no pueden cabalgar tan lejos, y Claro. dejas al enemigo sin recursos. Y entonces era algo mucho más barato que las batallas. Por eso es excepcional participar en batallas. Y luego que te llenan de gravedad y sobrevivas sin penicilina. Bueno, eso también. Eso también, porque las infecciones no son una broma, y porque estamos, claro, muchas veces estamos demasiado acostumbrados a nuestra forma de ver las cosas, o incluso algo muy peliculero, ¿no? Que es en Sí. plan, es un rasguño. No, pero es que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la batalla de Olmedo, en la primera batalla de Olmedo, en 1445, el príncipe Enrique Infante de Aragón fue herido en una mano. Murió de la infección de Claro. esa herida, ¿no? Claro. Y era porque básicamente, él llevaba una protección entonces de armadura completa, que en la época del Cid ni soñaban con ella, pero no le sirvió, porque efectivamente sufrió una herida en una mano, y esa herida se infectó y murió. Y eso era algo, pues eso, que estaba a la orden del día. Claro. Y ahora voy a preguntarle a Manuel, y ya pasamos con Jesús María, cómo se crea, si lo sabe, que a lo mejor lo estoy metiéndole en un lío, el mito de que luchó después de muerto. No se lo he preguntado y a lo mejor estoy metiendo la pata. Pues yo sinceramente, te digo la verdad, yo lo desconozco. Yo creo que nace a partir del cantar, si mal no recuerdo, que era lo típico que se podía, seguramente vendrá de alguna otra leyenda y se incorporaría a esta aquel cantar que alimentan distintos juglares. Creo que es lo más seguro. No te puedo afirmar exactamente de dónde viene. Y el cantar no es exactamente la historia real del Cid, que eso también es... Hombre, claro, son cantares que cantaban los juglares de pueblo en pueblo, relatando la historia de alguien, ¿no? Entreteniendo a la gente. Siempre se adornaban con muchos recursos literarios, leyendas, etcétera. Exacto. Así fue. Y el cantar Bueno, también. a mí se me... Perdón. No, iba a decir que el cantar que no es la primera historia que se escribe sobre Rodrigo Díaz. Hay muchas más anteriores. El cantar incluso está basado en otras crónicas y poemarios que incluyen al Cid, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No es la primera que aparece, la primera historia, sea oral o sea por escrito, sobre el Cid. Hay más anteriores, ¿no? Hay que tenerlo también en cuenta. Y además que era un personaje que daba mucho juego, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Sí, era un personaje que mantenía sus fidelidades, ¿no? Al monarca castellano, al monarca de León. Pero es que aparte, es que es lo que está comentando Alonso. Era una persona que quizás no hubiese, en otro contexto, no hubiese sido nadie, posiblemente, no hubiese pasado de ser un infanzón. Y pues apareciendo, como quien dice, entre comillas, de la nada, consigue granjearse un nombre y abrirse un hueco entre toda aquella amalgama política que contábamos en la península de aquellos siglos. Lo que sí me gustaría preguntarle a Alonso es que debía ser burgalés, porque yo creo que si no, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Es que Burgos era una zona de frontera, era una zona muy dinámica. Seguramente un personaje así no se habría podido dar en la zona leonesa, justamente en este siglo y en estas condiciones, ¿no?
Pues sobre eso yo no me atrevo a asegurarlo, porque he leído que su linaje familiar por parte de padre estaba vinculado a León, pero es muy probable que en su vida él se vinculase a la zona burgalesa. Lo que quería yo apuntar antes, que era sobre la leyenda después de muerto, es algo que se me ocurrió simplemente porque yo soy muy aficionado a la lectura y leí hace tiempo un conjunto de leyendas que son leyendas árabes, son de época preislámica, que se suelen conocer como las aventuras de Antar. Y Antar es un personaje que se parece mucho a un bogatí ruso, en el sentido de que tiene una enorme fuerza física y él solo se enfrenta a miles de hombres, ¿no? Y los vence. Y suele tener un caballo excepcional y una lanza prácticamente mágica. Pues, ¿qué ocurre con Antar? Antar además es un personaje muy interesante porque es el hijo de un jeque y de una esclava negra y es despreciado por su color de piel. Pero pese a ello es un héroe. ¿Qué ocurre? Su última victoria, básicamente lo que ocurre es que está agonizando, está muriendo, entonces se sube en su caballo y se apoya en la lanza mientras la tribu de su amada huye de los enemigos y los enemigos se paran al verle a él, temiendo que se vaya a enfrentarles y no se atreven a atacarle. Entonces, finalmente lo que ocurre es que sospechan, porque lleva muchas horas allí, y atraen al caballo de Antar con una yegua en celo. Entonces, Antar cae del caballo muerto y se dan cuenta del engaño. Entonces, yo creo que podría tener ese origen, que en una leyenda, por ejemplo, la leyenda de Antar era muy popular entre los árabes, ¿no? De hecho, todavía se cuentan hoy las aventuras de Antar, se les cuentan a los niños, ¿no? En el mundo árabe. Entonces, no me extrañaría que las aventuras de Antar, que eran, ya digo, eran preislámicas y eran muy populares ya en la Edad Media, pues se mezclaran con la historia del Cid en algún momento, pero no sabría decir en cuándo. No sé si aparece en Molière, en la historia de Molière. En el libro de David Porrinas se dice que la leyenda comienza, digamos, después del primer enterramiento, como aquí dice, aquí Zenobio Burgalés fue el segundo lugar donde fueron depositados los restos de Rodrigo el Campador. Se refiere a San Pedro de Cardeña, como ha dicho antes Miguel Ángel. Unos huesos que en los siglos que siguieron no dejaron de viajar de un lado para otro y que experimentaron distintos traslados, expolios y exilios. Fue en San Pedro de Cardeña donde empezaron a construirse leyendas que intentaron convertir al Cid en una especie de héroe santo capaz de ganar batallas después de muerto y de realizar otros prodigios y milagros. Antes de ello, y no mucho después de la muerte del campeador, los juglares comenzaron a cantar sus hazañas en pueblos, plazas, castillas y mercados. Iniciaron un proceso de mitificación que cuajó en la obra cumbre de la literatura medieval castellana, el cantar o poema del Mío Cid. Muy interesante. Ahí parece que está el origen. Sí. Y ahora, bueno, de todas formas, como ahora mismo ya sabes que te conté que estaba con el COVID, estoy un poco atolondrado. Sí. Me acaba de venir ahora a la mente otra historia, que es una historia bizantina de un emperador que era Constantino V, en el cual que hay una leyenda medieval en Constantinopla de que derrotó a los árabes después de muerto, pero fue de escena casi de película de fantasía, porque básicamente la ciudad estaba sitiada, la leyenda era que la ciudad estaba sitiada por los árabes, parecía que iba a caer, y entonces fueron a rezarle a su tumba. Y lo que pasó fue que se abrió su tumba, salió él vestido con su cota de mallas y con un ejército de ángeles arremetió contra los árabes. Por supuesto, una leyenda sin ninguna base histórica, ¿no? Entonces, me parece que la idea de volver después de muerto debe ser algo bastante genérico, ¿no? Que no debe ser algo originario de un personaje en cuestión, ¿no? Y que, claro, esa idea debe ser
la más, digamos que debe ser algo universal en el sentido medieval del término, o europeo del término al menos, bueno, europeo y mediterráneo, ¿no? Por el contexto árabe que antes hablaba. Muy bien. Bueno, habéis dicho antes que el CIF era de Burgos, y aquí tenemos a Uribe, que está con unas ganas, Jesús María López de Uribe, con unas ganas tremendas de... Creo que ya ha calentado, además. Calienta, Jesús, que Caliento que estaba salgo. calentando. Es No, te he es estado un, escuchando, sí. es Cada un vez que escuchaba leonés. el tema, como ya me ha contado la matraca esa, pues cada vez que escuchaba el tema de Burgos que decía don Alonso, de Burgos, León, yo escuchaba ya a Jesús María que ya salgo, ya salgo. No, no. Jesús Ojo, María es un ojo. leonés furibundo y vamos a ver Sí, qué nos pero tiene que decir. yo ya os digo siempre que yo me baso en hechos, o sea, y también en una cosa que, como digo yo, empezamos la sección de historia con lógica. Hay cosas a ver, hay que decir esto. El Cid campeador, Rodrigo Díaz de Valencia, y ya veréis por qué digo esto, es un personaje importantísimo. Es muy probablemente uno de los pocos señores de la guerra, grandes campeones medievales, que sabemos exactamente de su existencia. E incluso tenemos hasta una firma suya. Roderico, que era como probablemente se llamara, tiene la mala suerte de, pese a que todo el mundo lo consideramos una grandísima figura, lo que es la propaganda castellana en su momento, una propaganda como el Cantar del Mío Cid, que se crea en un momento en que los castellanos se quieren independizar de León o se han independizado de León, y es un cantar de propaganda, busca hacer de él como un infanzón humilde que desde abajo se pelea con el rey, le hace jurar que no ha matado a su hermano y consigue el señorío de Valencia. Pero todo eso es propaganda antileonesa, porque el Cantar de Mío Cid, los malos no son los árabes, ellos son los contrincantes, con los que se batalla, pero los malos en realidad son los leoneses y el conde de Barcelona. Cosa que es un poco extraña porque María se casó con un conde de Barcelona, su hija. Entonces igual aquí hay algo que no falla. De hecho, el Cantar de Mío Cid dice que las hijas se llaman Doña Sol y Doña Elvira, y son Cristina y María. Así directamente. Lo primero es que todo esto, este cuento que nos ha gustado tanto a todos, porque es verdad que de niño es una maravilla de cuento, es muy injusto con la figura real de Roderico, porque lo que hace es bajarle de nivel. Roderico era un noblaco, de altísima alcurnia. De hecho, se casó con la prima del rey. Y no sé si en el Carmen Campidoctoris o la Historia Roderici, que son los primeros documentos donde se habla con él, prácticamente coetáneos a él, porque el Cantar de Mío Cid es de un siglo y pico después, indica que está casado con Jimena Díaz, la prima del rey o la sobrina del rey. O sea, un infanzón no se puede casar en esa época con la prima o la sobrina del rey. Es imposible. Este señor era un gran noble. Como tal, cuando tiene los problemas con Alfonso VI de León, porque él se intituló una o dos veces de Castilla porque no reconocía ese reino, él quería ser de León y ya está. Pues Alfonso, tiene el lío, y lo que hace Rodrigo, como príncipe, conde, porque él recibe ese nombramiento cuando se hace armíger o alférez de Sancho de Castilla, y esa es su vinculación real con Burgos,
va a la taifa de Zamora, digo, de Zaragoza, y realmente lo que hace es ponerse al servicio de Al-Mutamiz, creo que es. Pero prácticamente en igualdad. A Al-Mutamiz le interesa que un noble esté con él. ¿Le podemos llamar mercenario ahora? Bueno, alguien le tenía que pagar las huestes. Pero es que Al-Mutamiz le venía fenomenal. Al respecto, yo no quiero que nadie se enfade con esto, pero al respecto de si él era de Burgos, es bastante improbable. No hay ningún documento que demuestre que él fuera de Vivar o que naciera en Vivar. Y sí es cierto que él se crió en la colla, en la pandilla, del primogénito del rey de León, Sancho. Por tanto, con lógica, deberíamos pensar que él pasó su infancia en la corte leonesa. Entonces, ¿de dónde procede este Roderico? Margarita Torres, ya en el año 2000, hizo una hipótesis en la que ella decía que era hijo de Diego Flaínez, y que esa familia era superpoderosa. Una ilustre familia asturleonesa, una de las 4 familias más poderosas del Reino de León desde el comienzo del siglo X, emparentados con los Banu Gómez, Ramiro II de León y los reyes de Asturias. De infanzón parece que tiene poco. Hay muchas cosas más que hacen complicado pensar que él fuera castellano de nacimiento. Pero la cuestión es que la vinculación con Castilla es potente porque él es el segundo del primer rey de Castilla, un reino que dura 7 añitos, y que además Sancho lo que quiere principalmente es ser rey de León. Tampoco es que apreciara mucho el reino de Castilla, que creó su padre, Fernando I, que nunca fue rey de Castilla, sino conde. Pues tenemos todas estas circunstancias, pero es que además hay una que ya es definitiva para demostrar que no era un infanzón que surgió de la nada y subió hasta arriba. Es verdad que Roderico conquista Valencia. Ahí es donde digo yo que no se le debería llamar jamás Rodrigo Díaz de Vivar, porque eso, si lo escuchara él, sería un insulto enorme. ¿Qué me dices? ¿Que yo, que soy señor de Valencia, me llamas de Vivar? Lo siento, pero por los de Vivar, pero un pueblín en comparación con Valencia, una de las ciudades más importantes del Mediterráneo peninsular. Yo soy Rodrigo Díaz de Valencia, que es como deberíamos llamarle, porque en realidad a todos los nobles se les llama por la posesión más importante que ha tenido. Y ahí también hay un detalle. Cristina, su hija, se casa con un hijo del rey de Navarra. Concretamente se casa con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona. Y de ese matrimonio nació el rey de Pamplona, García Ramírez, el restaurador. Y María, que se casa con Ramón Berenguer III, uno de sus descendientes es Pedro IV de Aragón. Es decir, el Cid fue abuelo de reyes, y como eso no casa con la historia que nos han contado de un pequeño infanzón que sube hacia arriba y consigue todo, pues se olvida. El Cid fue abuelo de reyes y nadie lo dice. Entonces, con historia un poco lógica, la lógica nos está diciendo que, bueno, igual no nos han contado muy bien la historia del Cid. Ahora, bien, la leyenda es muy interesante, está muy bien, es muy divertida, pero hay que tener en cuenta que no es ese personaje que nos han contado. Es algo mucho más importante, y es casi hasta un insulto, ¿no? No lo entiendo. No entiendo cómo un personaje real, histórico, que está comprobado que existe, que fue comprobado que fue abuelo de reyes, nadie dice que fue abuelo de reyes. Señor de Valencia. Yo eso es lo que defiendo. Rodrigo Díaz de Valencia, que es como le deberíamos llamar. Bueno,
Pues ahora que nos hemos hecho enemigos de los burgaleses y amigos de los valencianos. Ojo, que él tenía mucha relación con Burgos, claro. Él empieza a surgir como gran campidoctor en Burgos. Muy bien. Esa relación con Burgos la tiene, pero su familia estaba destinada en Burgos, porque a ti te destinan a controlar ciertas tierras en las fronteras. Castilla en esa época, lo siento, pero no era importante. No era más importante que una tierra de frontera con Navarra, o más importante que el condado de Portucale, porque era una tierra de frontera, o Zamora, que era una tierra de frontera. Son tierras de frontera importantes y el rey manda a los nobles de la corte, a los que reúne cada 2 por 3 allí, y es posible que Diego Flaínez, aparte de ser conde de León, tuviera terrenos en territorios que defender en Castilla. Tampoco el Cid es que fuera uno de los grandes señores o el único o el primero que ocurrió. Bueno, que tuviera problemas con el rey. El conde de Saldaña tuvo unos problemas con el rey, creo que es Ramiro III, de 3/4. Y bueno, la verdad es que Burgos es importantísimo, pero no significa que él fuera de Burgos. Muy probablemente fuera de León o de Asturias. Su mujer era asturiana, prima del rey. Un infanzón no se casa con una prima o sobrina del rey, ni de broma. Y claro, cuando ya es señor de Valencia, claro que se relaciona con los demás reyes. Es que casa a su hija con un rey, el de Pamplona, y casa a su otra hija con el conde de Barcelona. Es que, ¿en serio pensáis que un pobre infanzón puede llegar a hacer eso? Es imposible. Imposible. Yo no, por supuesto que creo que pienso lo mismo que tú, pero tenemos aquí el honor de tener a David Porrinas. David Porrinas, lo he visto, sí. Gracias a Manuel Libros y Danzas. Y bueno, primero tendremos que saludarle lo primero. Muchísimas gracias por estar aquí, David. Y un honor tenerte aquí. Espero que no hayamos dicho muchas burradas. Oye, una cosa que quiero decir. Sí. David, me encanta tu libro, me encanta que saliera, porque yo tengo un artículo escrito que se llama la falsa jura de Santa Gadea y el origen aristocrático leonés del Cid Campeador, escrito en 2018, un año antes de tu libro. Me pusieron verde y sacaste el libro y más o menos me fuiste dando algunas razones. Pero ahora ya me puedes dar capones de algo que haya podido decir yo que no esté bien. Muy bien, muchas gracias. Tienes que darle al micrófono, David. No sé si alguna vez has participado en algún espacio. Abajo. Hola, ya tienes el micrófono. No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, buenas noches. Nada, hola, buenas noches. Gracias a Manuel por la invitación. Me sumé pues unos minutos después de que habéis empezado, pero la verdad es que me está resultando muy interesante las distintas aportaciones que estáis haciendo acerca del personaje. Pues muchas gracias. Y nada, es que no sé realmente qué comentar en esto, porque me parece que lo estáis haciendo muy bien. Bueno, lo único que no hemos hablado es lo de la jura de Santa Gadea. Yo creo que ahí no sé si ahí nos puedes... ¿Por qué se dice que no es verdad que ocurrió ese hecho? Hombre, porque históricamente... ¿O por qué se duda? Porque no hay ninguna evidencia histórica del tiempo de Rodrigo Díaz de que eso fuese así, y de que tiene un aspecto completamente juglaresco. No, ni tiene sentido histórico, ni tiene evidencia, ni prueba, ni fuente que lo acredite. La primera mención se le debe a un cronista leonés, obispo de Tuy, Lucas de Tuy, ya adentrados en el siglo XIII, y que tiene toda la pinta de él retomar pues un relato juglaresco. No está, aunque un rey en este momento es algo parecido, aunque no completamente un primus inter pares, un noble como Rodrigo Díaz no está en condiciones de someter a un rey a esa humillación. No hay capacidad a finales del siglo XI como para que algo así se produzca. Me gustaría decir una cosa, que si llega a haber hecho eso Rodrigo, probablemente le hubieran cortado la cabeza, vamos. No, cortar la cabeza no, porque en estos momentos no se cortaba la cabeza.
por muy gorda que la liara un noble, un vasallo, no se cortaba la cabeza. Se había pasado de un momento en la monarquía leonesa anterior en el que como mucho se cegaba y se amputaban las manos. Pero lo de ejecutar a un Bueno, noble es algo imposible porque no solo estabas ejecutando un noble, te estabas pues enemistando con una familia que tenía muchas ramificaciones. Entonces, se sabía muy bien hasta qué punto se podía llegar en el castigo, ¿no? Y desde luego la pena capital entre nobles, no. ya, En todo pero caso, pues desorbitarlo o cortarle las manos también sí, sería... cortar las manos sí, eso es algo que hizo después Alfonso VII con nobles que se le rebelaron en Asturias, ¿no? O la ceguera, ¿no? Que eran castigos, pero lo que es la pena capital no. El destierro era lo más habitual. Rodrigo Díaz está viviendo en un momento en el que no, en el que hay otros que están siendo desterrados. Por ejemplo, el obispo de Santiago, o Peláez, es desterrado, o los Obequis, que son dos hermanos gallegos también que se sublevan, son desterrados, incluso siguen destinos similares a los del Cid, pero se pierden en la bruma de la historia. Entonces, pues bueno, pues la Jura de Santa Gadea es un imposible histórico, y si intentas profundizar un poco en cuáles pueden ser las motivaciones de que se teja una leyenda sobre ello, pues lo que sí se podría haber dado es una negociación privada entre Rodrigo, que él ya lideraba una mesnada, un grupo de hombres, a ver cuáles eran las condiciones para ponerse al servicio de Alfonso VI una vez que ha muerto Sancho en el cerco de Zamora. Una cosa es una negociación de una especie de contrato feudal entre un noble que acaudilla un grupo de caballeros y otro es una humillación pública en una iglesia. No, no tiene ningún sentido en el momento ese. Y es lo que puedo decir acerca Muy de la bien, jura no, de Santa no te, Gadea, ¿no? no te queremos molestar más. No, no, yo sí Muchísimas. tenía una pregunta, David. David, sobre el linaje del Cid. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo con Margarita. ¿Hay otras posibilidades? Hombre, es que a mí me convence bastante la tesis de Margarita. No sé si lo has dicho tú o Jesús María, Sí, he sido yo. que, bueno, pues Ese mismo. que ese matrimonio con una mujer perteneciente a la familia del rey, de la alta nobleza asturiana, ya nos está dando una pista de, del posible origen de este personaje, que no sería un don nadie, ¿no? No sabemos en condición de que él marchó a la corte del rey Fernando a, a formarse. Podía ser perfectamente que lo planteo en el libro, ¿no? Podría ser una especie de pupilaje, podría ser una especie de rehén, porque la familia Flaine se había rebelado contra el rey Fernando y no hacía tanto, ¿no? Incluso llegando a controlar la ciudad de León, que era la más importante en ese momento, por supuesto. Lo que sí está claro que en la Edad Media se da la figura esa del rehén, que es el hijo de alguien o el familiar de alguien que se ha rebelado anteriormente contra un poder, contra un rey, contra un conde, ¿no? Es una garantía para que esa rebelión no vuelva a producirse, ¿no? Hay un hecho Podría, mirando hacia atrás, que a mí me gusta mucho mirar hacia atrás, que explica muchas cosas. Fernando se hace rey de León, matando en batalla en Tamarón a su cuñado Bermudo III, el hermano de Sancha, su mujer. Fernando tarda 8 meses o 10 meses en poder entrar en la capital leonesa para coronarse, porque los Flaínez no le dejan entrar, porque eso consideran es, que han matado a su rey. eso es. Y porque controlan especialmente lo más importante de la ciudad de León, que son las torres de León, Las murallas, sí. que son las murallas, eso es. Y eso va a ser una constante a lo largo de la Edad Media. Quien controla las torres de León controla la ciudad de León, ¿no? Que no De solo hecho, tiene importancia física, sino que tiene importancia simbólica, ¿no? los tenentes de las torres. De hecho, Eso es. expliqué en mi primer, creo que es en mi primer espacio, nos vamos a 1520, cuando hay como yo digo yo, el proceso castellano este que se liaron todos con los comuneros y se dividió la sociedad a la mitad. El regimiento de León estuvo controlado por los guzmanes, que eran comuneros, pero las torres, es decir, las murallas, las tenían controladas los Quiñones, que eran realistas.
Y en León sí es cierto que las murallas y la ciudad son algo distinto, pese a que la ciudad en el fuero de 1017, estamos hablando de hace de 1000 años, se le da un concejo para cobrar impuestos, estamos hablando de hace 1000 años, para mantener las torres. Es decir, el concejo mantenía las torres, pero las torres estaban en poder de un tenente que nombraba al rey. Sí, claro, si es que, vamos a ver, el propio Cid, cuando conquista Valencia, y en las condiciones de capitulación está que él tiene que controlar la muralla, que él tiene que controlar las torres. Lo primero que hace al entrar en la ciudad es destacar allí hombres para controlar la muralla de Valencia. Es lo mismo que podrían haber hecho sus antepasados, posibles presuntos antepasados laínes en León, en esas rebeliones que protagonizaron contra el rey Fernando. Entonces, bueno, pues por una serie de cuestiones, a mí me parece que la tesis de Margarita, de su posible origen leonés, de su posible origen flaínez, pues no está mal encaminada. Porque es que tenemos desconocimiento absoluto de su origen. Lo de Vivar es algo que empieza a decirse en el Cantar de Miocid. Y han pasado ya años, ¿no? El Cantar de Miocid se pone por escrito a principios del siglo XIII. Han pasado 100 años, ¿no? Desde la muerte de Rodrigo Díaz. Con lo cual es en el momento también en el que surge esa leyenda de la batalla vencida después de muerto de la que habéis hablado, ¿no? Porque la primera aparición de esa leyenda es precisamente la leyenda de Cardeña, el monasterio de Cardeña. Si estáis interesados en esa cuestión, pues hay un libro muy interesante que se titula La leyenda de Cardeña y la épica de Al-Ándalus, la victoria póstuma del Cid, que es un autor que se llama José Ramírez del Río. Lo podéis encontrar en Academia Edu sin ningún problema. Ahí te explica perfectamente y además cuáles son sus posibles vinculaciones con la épica tradicional árabe que también se ha mencionado aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues... Bueno, pues no No hemos sé, es que hecho no quiero monopolizar esta Pues yo, tan monopolices, interesante, ¿no? pero es que yo soy periodista, ¿sabes? Entonces me surgen preguntas una detrás de otra. Oye, ¿puedes explicarle a la gente cuándo comienzan a llamar campeador o Cid a Rodrigo Díaz de Valencia? Campeador desde su propia vida. O sea, campeador en la historia de Rodríguez sí aparece, pero es que él aparece en el Carmen Campillo Stories. En fin, él no llega a intitularse, bueno, sí, en el diploma de Valencia es mencionado como campeador. Entonces es algo que él en ese momento se le llamaba así. ¿Cuál puede ser el origen? Pues su capacidad para alzarse con la victoria, especialmente en combates individuales, en duelos singulares con carácter judicial. Hay un estudio reciente, muy reciente, de Alberto Montaner, y no recuerdo el otro autor que me contactó en su día porque él había visto en un documento de Alfonso VI la palabra campeatura. Campeatura, campeador, que es como un combate judicial para resolver un litigio. ¿Eso no está en una revista de Despertaferro sí, mencionado? en el blog. En el blog de Despertaferro. Sí. En el blog de Despertaferro. Es muy interesante porque eso te vendría a confirmar un poco lo que ya sospechábamos. Que le vendría dado por su habilidad individual para ganar duelos individuales en ese tipo de combates judiciales, que son como una especie de ordalías, ¿no? Que se plantean para resolver distintos litigios que se están planteando. Entonces, bueno, si eso luego le sumas que a lo largo del tiempo él va venciendo cualquier batalla en la que participa, especialmente aquellas en las que participa como comandante de su propia hueste, pues se juntan las dos cuestiones y al final etimológicamente se acaba deslizando que Campi Doctor es el maestro del campo, aquel que domina el campo, aquel que gana el campo, aquel que siempre se alza con la victoria, no solo en un combate individual, sino también en el campo de batalla. En un momento, como muy bien habéis dicho, en el que la batalla campal era una operación escasa, eludida, evitada, porque era mucho lo que se podía perder en pocas horas y muy poco lo que se podía ganar. Sin embargo, Rodrigo Díaz, y esto es una de las cuestiones que lo caracterizan, lo engrandecen, lo hacen propio, es que no solo no las eludía, sino que las buscaba de manera premeditada.
y las preparaba, porque sacó auténtico petróleo de algunas batallas campales, o yo diría que de todas, en las que él actuó como comandante de su propia hueste. Entonces ya tenemos esa doble realidad que lo configuran como un campeador, como un dominador del campo de batalla. Lo de Sidi, no hay evidencia histórica de su tiempo, pero no es improbable que se le pudiera llamar así. O bien en Zaragoza, cuando él se convirtió en el comandante supremo de las tropas de los reyes taifas de Zaragoza, o bien ya cuando se convierte en señor de Valencia. Sidi es señor. Entonces, podría tener sentido que se le llamase así, especialmente que le llamasen así sus servidores o sus guerreros musulmanes, ¿no? Pero no hay evidencia histórica de eso. Pero a un mercenario no lo llamarían señor si no fuera una persona de alta alcurnia, ¿no? Es que los mercenarios también tienen su complejidad, porque sí. mercenario es una palabra actual. Efectivamente. Y mercenario, lo que significa a partir del siglo XIX, o lo que significa a partir del establecimiento de los ejércitos permanentes, profesionales, que recurren a mercenarios, se va cargando de una serie de connotaciones. Eso no quiere decir que el mercenariado haya existido desde el origen de los tiempos. Ahí tenemos el ejemplo de Roma, ¿no? Que recurre mucho a mercenarios y que eran muy valorados, especialmente los hispanos, ¿no? Los de los llamados pueblos prerromanos que estaban aquí habitados en la península ibérica, o los propios pueblos germánicos, como los visigodos. El mercenariado ha existido siempre. ¿Cuáles son las condiciones para hablar de un mercenario? Yo creo que hay que ir a un artículo muy interesante de Kelly de Vries, en el que establece cuáles serían los puntos necesarios para hablar del mercenariado de la Edad Media. Y desde luego, Rodrigo Díaz los cumple, pero solo durante el tiempo que permanece al servicio de los taifas de Zaragoza. No se puede extrapolar esos 5 años a toda la vida del personaje. Efectivamente. Porque es que es multifacético. No podemos etiquetar el personaje de una sola manera porque va atravesando una serie de fases. Él empieza siendo un vasallo, empieza siendo un pupilo o empieza siendo alguien que está aprendiendo. Es armado caballero, se convierte en armíger, que en este momento armíger, más que alférez, es un escudero. Es como el hombre de máxima confianza del rey que le pone a su lado para labores subsidiarias, o sea, para que le ayude en la comandancia de tropas. De ahí pasa a ser un desterrado que tiene que ganarse la vida como mercenario. Pero ahora viene el tema del mercenario. Para ser mercenario tienes que ser alguien que lucha a cambio de dinero y que eres de origen extranjero. En el caso del servicio que él presta a los taifas de Zaragoza se cumplen esos dos requisitos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros no sabemos la relación que él establece con los taifas de Zaragoza. No sabemos si es una especie de pacto feudal, a la manera cristiana. No sabemos si todo es a cambio de dinero. Lo que sí está muy claro es que él va ascendiendo y que se convierte como una especie de ministro de defensa. O sea que supera lo que ya sería un comandante mercenario. Se le confía lo que es la organización militar y la ejecución de la guerra. Eso más allá de lo que sería un simple mercenario. Un gran señor. Esa es la pregunta, sí, David. Como eso. El término quizás mejor podría ser, o el más acertado, disculpa, sería quizás señor de la guerra. Señor de la guerra ya implica un grado de independencia, que es en lo que se convierte cuando él ya rompe vínculos con cualquier señor, bien sea cristiano o bien sea musulmán. A mí me parece que mercenario no está mal aplicado para el tiempo que él sirve a los reyes de Zaragoza, pero matizando y quitándole la carga peyorativa que hoy día puede tener la palabra mercenario y entendiendo que él también tiene una evolución en esos años y que él acaba alcanzando una dignidad bastante importante en ese reino. Ha conseguido conjurar todas las amenazas, que eran muchas, que tenía un reino de Zaragoza con una inestabilidad política bastante importante. Hay que tener en cuenta que él llega a servir hasta 3 reyes distintos en 5 años. Van muriendo. Y uno de ellos, el Mutamid, el segundo, de una manera muy prematura y muy joven. Entonces, claro, al final él acaba teniendo un ascendiente en esa gente, porque el principal peligro que tiene esa taifa son sus enemigos, tanto cristianos como musulmanes. La taifa de Lérida, el condado de Barcelona y el reino de Aragón, en el que el rey es Sancho Ramírez, ¿no? Entonces, claro, puede ser que empieces siendo un mercenario, pero que te acabes convirtiendo en algo más parecido a un ministro de defensa,
que un mercenario como los de las compañías mercenarias, de los condotieros y toda esta gente de la Guerra de los 100 años, ¿no? Bueno, pues es muy interesante el término mercenario y está bien aplicarlo, pero no diciendo que es que se vendía el mejor postor, no, él sabía muy bien a quién se tenía que vender y eso de venderse yo lo pondría en duda porque él siempre buscaba un objetivo, todo aquello que le pudiera beneficiar y actuaba en consecuencia. Y de hecho, de esos años de servicio a los reyes de Zaragoza, él sacó un rendimiento espectacular. Lo primero que sacó fue una buena parte de su ejército, que es posible que ya no le abandonara a lo largo de su vida. El componente de su ejército musulmán, por lógica histórica, sería bastante más numeroso que el componente cristiano. La masa buena, incluso caudillos importantes que él tendría, hombres de confianza, serían musulmanes, porque si no, no podemos entender su éxito militar en distintas situaciones. No sé si... Es que no quiero enrollarme tampoco. Bueno, pero es que yo te estoy liando y te voy a liar en la última, y esta prometo que es la última. ¿Por qué no se intitula rey en Valencia? Porque no puede, porque no tiene sangre real. Porque el conformar una monarquía, un reino, requiere de una serie de requisitos. Lo primero es tener sangre real, lo segundo es que te reconozca el Papa como tal, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso. El paso lógico hubiera sido que su hijo, si no hubiera muerto en la batalla contra los almorávides, hubiera conseguido eso, a base de establecer ese vasallaje que parece que Rodrigo Díaz dio los primeros pasos con el Papa, ¿no? Pues claro, no, él no puede titularse rey, no es hijo de rey, no tiene sangre real. Igual que los normandos de Sicilia, sur de Italia, no se están intitulando como reyes. Igual que Guillermo el Conquistador necesita el respaldo papal para intitularse rey de Inglaterra, ¿no? Entonces eso lleva un proceso. Y es que él acababa de conquistar no solo una ciudad, acaba de conquistar un reino entero, el reino taifa de Valencia, ¿no? Estaba dando los primeros pasos para conseguir esa legitimidad. De ahí pues ese acercamiento al Papa, que es muy evidente, con ese Papa cluniacense, Jerónimo, con esa entrega y esa refundación eclesiástica, ese cambio de un obispo por otro, ¿no? Entonces, claro, era igual que era imposible que se diera algo así como la cura de Santa Gadea, como la conocemos, pues era también imposible que alguien de buenas a primeras viniera aquí a coronarse rey. No sé si respondo. Sí, por supuesto. Bueno, pues no queremos liarte más. Muchas gracias, David. Por participar. Nada, muchas gracias a vosotros. Darío, un abrazo grande. Igualmente. A ver si nos vemos pronto y volvemos a coincidir. Pues sí, esperemos que sí. He puesto tu libro ahí en los comentarios para que la gente que nos está escuchando... Ya lo he visto. Nada, quería darte las gracias también por las palabras tan cariñosas que habéis tenido hacia mi trabajo y os estoy muy agradecidos también por este interesante debate que la verdad es que lo estáis haciendo genial, lo estáis haciendo muy bien. Porque no te liamos con el de Reconquista, que si no, estamos aquí 4 horas. Si queréis lo podemos dejar para ya le liaremos. Hay que liarle. ¿Reconquista o Reconquista? Y nada. Es que ese no me lo he leído todavía, lo tengo por aquí, pero no me lo he leído. Yo lo tengo también aquí. No me atrevo todavía a comentarlo, pero vamos, lo tengo aquí a mi izquierda, lo tengo ahora mismo. Lo tengo aquí. Nada, y sin querer monopolizar, pero por atender un poco a todo el mundo, pues si tenéis alguna pregunta más, intentaré responder de la manera más breve posible. A ver si alguien quiere hablar de los que están, Alonso, libros, Manuel, si le apetece también preguntar algo más o comentar algo más, y luego ya aquí pues abrimos los micrófonos para los que están por aquí, si les apetece. Yo darle las gracias a David por unirse. Yo pensaba que no se iba a unir, digo, no, al final no lo lío. Es que soy muy bueno, soy muy bueno. Pues qué bien, gracias Miguel Ángel por liar. No, ha sido Manuel, O Manuel, gracias, muchas gracias. Miguel Ángel ha liado a Alonso. Pero es que fíjate, es que es un lujo pues, tener un experto en la materia, además historiador, porque es que al final te aclara muchas dudas, ¿no? Yo que siempre he tenido en la cabeza el tópico de lo que hemos dicho, ¿no? La ascendencia burgalesa, que yo le tenía ya más que adjudicada. Yo sabía que de Vivar no era, seguro. Pero esa ascendencia burgalesa por
presentarse ante la historiografía como un hombre de frontera, ¿no? Un hombre con una actividad bélica muy dinámica, etcétera, a mí me encajaba justamente en aquella zona de Burgos. Y claro, estas afirmaciones que él va apuntando, etcétera, pues la verdad que afinan mucho y te cambian conceptos mentales que tú ya tenías montados. En el libro... Me lo cosa que dice te David cambia- Porrinas y vale, te lo digo yo y no. En el, Bueno, en el de libro, él también me fío algo. en el libro hay unas cosas que te sorprende mucho, es el pillaje que hacía este hombre cada 2x3. Pues tú tienes en tu cabeza a este hombre como un santo y no, este hombre cuando podía arramplaba con todo lo que podía. O sea, y se ¿Cómo mantienes llevaba... tu ejército si no? Exactamente. Si eso no lo piensas nunca. Al Cid lo tienes en un altar. Y la toma de Valencia, tal y como la cuenta David, claro, vamos, que yo vamos, no sé, para hacer una película no, 3, pero vamos, entre comillas, una barbaridad, pero claro, el tiempo es el tiempo. La guerra Es es la guerra. como la guerra Bueno, es la guerra. que me diga a mí alguien si ha habido una sola conquista que no haya sido cruel y sangrienta a nuestros ojos, ¿no? Exactamente. Entonces, Claro, bueno, entonces una conquista es una conquista. La conquista es sangre, la conquista es terror, armas psicológicas, y es que no solo ya que tenga que mantener el ejército en un momento en el que no hay tienes de abastecimiento ni un sistema logístico complejo. Los ejércitos viven sobre el terreno. Pero es que aparte de la cabalgada, esa racia tiene una doble vertiente y una doble ventaja, que es que te sirve para extorsionar, para exigir sin necesidad de movilizar tropas lo que puedes conseguir arrasando. Y luego un pacto muy curioso es este que hacen en Valencia y en otras partes, que tenían esa costumbre, digo, oye, que es, tú estás asediando una ciudad y le dices al que estás asediando que si consigue encontrar ayuda, dejamos de pelear, pero que si no consigue, te rindes. Y el otro Sí, la tregua condicional o condicionada, eso es como para acelerar el proceso, ¿no? Exacto, mira, es muy civilizado. Punto muerto, se le da la oportunidad en este momento, a diferencia de hoy día, la palabra de honor funciona, ¿no? Sí. Y yo me comprometo a entregarte la ciudad si no he conseguido ayuda en el exterior al cabo de un mes. Y se cumple. Sí, hay veces que se alarga. O sea, el Cid llega a prolongársela hasta en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Esa tregua condicional. Pero es al final puro pragmatismo. Es para aligerar sufrimientos a unos y a otros, a los que están fuera y a los que están dentro. Los alemanes lo que se hubiesen ahorrado. Se hubiesen llegado Claro, claro. Sufren los de dentro, pero sufren los de fuera. O sea, eso debía ser un estercolero. O sea, lo que es un campamento de asedio debía ser un estercolero. Pero vas a juntar, yo qué sé, 500 personas y hacer caca todos los días por los alrededores. A ver cómo termina aquello. Bueno, no hay una serie de asedios en la que se tienen que marchar los que están asediando porque de repente hay una peste y se los lleva todos por delante. Bastantes veces. Por ejemplo, el ejército triunfador de las Navas de Tolosa asediando Baeza. Flujo de vientre, que lo llaman los cronistas, que son enfermedades intestinales. Otro día entramos en lo fundamental y vital que fue la batalla de las Navas. Que luego ves lo que pasa en Baeza y dices, uy, igual no tanto, ¿eh? Para eso mi amigo y maestro Paco García es el que sabe del tema este. Le animo yo para que os acompañe alguna noche con el tema. Muchísimas gracias. Pues no, si no hay preguntas, si nadie quiere el micrófono, pues vamos a ir cerrando, porque luego nos liamos, os tiramos aquí 2 horas y está muy bien, pero algunos luego mañana tenemos que trabajar y todo ese tipo de... Pero es que está súper interesante, ¿eh? Uf. No, yo sigo, ¿eh? Yo es por no molestar a David. Si David quiere seguir, yo sigo hasta el final de los tiempos. Pero claro, todo tiene su tiempo, me imagino. Como pero vamos. Que mandar. No, tampoco quiero molestar. ¿Alguien está interesado en comentar algo? Si no, pues mira, Darío, están escribiendo por privado y está todo el mundo que no quiere hacer preguntas porque están encantados con la exposición que acaba de hacer David,
con las preguntas que está haciendo Jesús, con lo que habéis comentado, tanto Reto, Manuel, como tú, de manera que si pensáis que todavía hay algo que se pueda contar sobre el CIP, yo os invitaría a que siguierais, porque realmente la gente está encantada escuchándoos. Bueno, pues no sé. Yo soy un pesado y quería añadir una cosita para que la gente tenga en cuenta cómo eran los caballeros de la época. No eran caballeros que cargaban a lanza, los caballeros cristianos. Esto empiezan a hacerlo los normandos, sería a la normanda, y eso todavía no ha llegado a la península. Son caballeros que van con escudos redondos, rodeleros, que van con, en León particularmente, una cosa muy extraña, porque van con una espada a lo que se dice al costado, pero van con una espada a la espalda. ¿Por qué? Porque así la pueden sacar o la pueden tener, porque es un poco complejo mover una y otra. Llevan dos. También llevan arcos y flechas. También llevan jabalinas. También llevan dardos. Y lo que hacen los caballeros en realidad no cargan. Lo que hacen es una especie de rodela, una rueda, y lo que van es acosando a las formaciones de infantería. O sea, no son caballeros que luchan al choque. Y esto es importante. Esto os lo puede explicar, hay 3 libros que recomiendo de Margarita Torres. Uno para que sepamos quiénes eran el linaje del Cid. 2, más bien, serían Linajes nobiliarios en León y Castilla, del año 99. Es difícil de encontrar, pero puede estar en una biblioteca. El Cid y otros señores de la guerra, del año 2000, que es súper interesante porque cuenta que hubo otros señores de la guerra, otros condes que la liaron muy parda, como el conde de Saldaña, pero muy parda, y el conde de Carrión, al cual llamaban casi rey. Estos son antes, estos son los que uno de ellos ayuda a Fernán González a mantener el condado de Castilla, que no se independiza de León. Eso no es verdad tampoco, pero eso ya lo veremos en otro día. Y luego hay uno súper interesante que se llama Las batallas legendarias y el oficio de la guerra, en que te cuenta cómo luchaban en aquella época. Ese se lo recomiendo a todo el mundo. Las batallas legendarias y el oficio de la guerra. Eso sí, una advertencia. El lenguaje que utiliza Margarita en aquellos libros de hace 20 años es un poco... no es como el de ahora de la divulgación histórica. Los 2 primeros son muy duros porque son estudios suyos, y el tercero es más divulgativo, pero todavía le falta un poquito. Pero esos 3 libros son fundamentales para entender cómo luchaban y por qué la caballería y las tropas musulmanas eran muy similares a las cristianas. Es que luchaban más o menos todos así. Y el último detalle es los vikingos, cuando llegaban a Inglaterra o a Irlanda o a Francia o a Alemania, arrasaban con todo. Cuando llegaron al Reino de León, les dieron de palos los asturleoneses, al reino de los Astures. Les dieron de palos. ¿Por qué? Porque estaban entrenados en la guerra los soldados hispánicos. Esto es lo que quería decir. Muy bien. Pues Alonso Yo nos puede tengo... hablar... A ver, Perdona, Darío, yo tengo una pregunta, porque estamos hablando efectivamente del CIF, ¿vale? Pero mi pregunta va dirigida a su esposa, a Jimena, que también sabemos que sobre ella se ha escrito mucho, se han hecho muchas películas, etcétera. ¿Qué importancia tuvo Jimena en la vida del CIF? Para mí la pregunta. Sí, creo que sí. El resto está Sí. callado. Si estás tú, nadie va a hablar. Vale, pues una importancia capital. Una importancia capital para mantener el patrimonio de su esposo cuando él está fuera. Hay que tener en cuenta que Rodrigo Díaz pasa la mayor parte de su vida fuera de su lugar de origen. No sabemos si León, no sabemos si Castilla. En todo caso, la mayor parte de su vida él está fuera, especialmente en tierras de Al-Ándalus, ¿no? en tierras islámicas. Alguien tenía que gestionar ese patrimonio y hacerse cargo también de los hijos. Pero más allá de eso,
en el momento en el que se conquista Valencia y que ya Jimena está allí, pues ejerce una labor de gobernanza junto con el obispo Jerónimo. Y eso es indudable, porque Rodrigo Díaz no deja de luchar, de actuar en la guerra hasta prácticamente el día que se muere, ¿no? Alguien tiene que gestionar rentas, alguien tiene que ejercer el gobierno y de ello se encargaría la propia Jimena y también el obispo Jerónimo. Y luego después de la muerte es muy interesante Jimena porque emite 2 diplomas en el que viene a confirmar las donaciones que Rodrigo había hecho a la catedral refundada de Valencia con ese obispo de origen cluniacense Jerónimo y en el que emplaza a asociarnos a recuperar lo que ella entendía que se iba a perder, ¿no? Porque no habla de yernos, habla de hijos, habla de mis hijas y de mis hijos. Ya se han casado sus 2 hijas con esos 2 nobles de los que habéis hablado, ¿no? Con Ramón Berenguer III y con el heredero de lo que sería luego el reino de Pamplona, el refundador del reino de Pamplona. Entonces, bueno, pues la labor de Jimena sería muy importante, especialmente en ese momento ya después de la muerte de Rodrigo. Ella seguiría ahondando o avanzando en esa especie de vasallaje con el Papa a través del obispo Jerónimo, y no sabemos si a lo mejor pudo plantar las primeras semillas en la formación de esa leyenda en torno a Rodrigo Díaz. Esas primeras semillas que llevarían a los juglares a darle forma muy mutante al cantar de Miocis. Desde luego estaba muy interesada ella y Jerónimo en que no se perdiera el recuerdo de que aquel reino de Valencia había sido propiedad del campeador, de su marido, no pensando en ella, sino pensando en su descendencia, como para legitimar que si alguien si algún poder cristiano tenía que conquistar aquel reino, que se supiera y que quedara claro que aquello había pertenecido al campeador porque lo había ganado a golpe de espada, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy poco lo que sabemos sobre Jimena, pero lo suficiente como para intuir que sería una mujer muy importante en la vida del personaje y después de la vida del personaje también. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Muchas gracias. Le he dado el micrófono a Javier, no sé si lo ha cogido o no, porque yo no lo veo, que quería comentarnos algo. Y Ha pedido el micrófono Darío Enrique, que no sé si tiene alguna es que pregunta. yo no lo veo, yo no lo veo. Bueno, yo sí, le veo. Buenas noches, Enrique. Tu pregunta, por favor. Buenas noches. Bueno, pues a ver, yo quería hacer un matiz. Cuando se habla de que Euclides fue un mercenario, es que es una palabra que no se puede traducir así hoy en día. En aquella época eran todos ejércitos profesionales, hasta los reales. Hasta los ejércitos son Primo Rey y era gente a sueldo. Él era un profesional. Me parece más acertada esa palabra que la de mercenario. Y que yo sepa, no sé si David antes ha dado algún apunte, pero él nunca luchó contra su rey. Luchó a favor de otros, contra los condados catalanes, contra sobre todo Yusuf, los almorávides, pero que yo sepa nunca se levantaron armas contra su rey. O sea que Hemos hablado, Enrique, llevamos 2 horas de espacio, hemos hecho una historiografía interesante sobre el Cid, tenemos aquí historiadores y efectivamente todo ese tema se ha tratado. Tu pregunta, por favor, para los que están en el espacio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, a ver, la pregunta más... Que si se levantó contra su rey, es lo que ha preguntado. Sí, si se levantó contra su rey, efectivamente. ¿Se levantó contra su rey el Cid? Sí, se enfrentó contra su rey. O sea, es que eso es otro de los mitos que hay en torno a la figura. Sí, vamos a ver, no en el campo de batalla, pero sí le arrasó una parte de su reino. La guerra se hace de muchas maneras. Asediando un castillo, enfrentándote en una batalla frente a frente, o saqueando, arrasando y destruyendo el territorio. Y eso sí lo hizo Rodrigo Díaz en el reino de Castilla, precisamente, en el entorno de Nájera, que era una tenencia de García Ordóñez que le había otorgado Alfonso VI. Entonces, bueno, pues en una batalla no, Rodrigo Díaz no le asedió ninguna fortaleza, pero respondió una agresión del propio rey Alfonso de lo que en ese momento el Cid entendía que era suyo. Y es Valencia. Él ya estaba como señor de facto de Valencia, en el entorno de Valencia, siendo el árbitro de
de aquella zona y Alfonso VI moviliza sus tropas por tierra para quitarle Valencia y contacta con tropas de Pisa y de Génova para apoyar por mar y asediar la ciudad y controlar Valencia y quitársela. ¿Cómo reacciona Rodrigo? Lanzando una racia de las más intensas que lanzó en su vida contra tierras de Nájera que eran cristianas, que eran del reino de Alfonso VI, y le está atacando el territorio, con lo cual está atacando al rey, porque está atacando a sus súbditos, y además está atacando las tierras de uno de sus principales vasallos, con el que tenía además cuentas pendientes. Si eso no es enfrentarse a su rey, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Pues aclarado. Lo de mercenario ya lo decía antes, que no tiene por qué ser peyorativo, que es una etapa de su vida y que además se ve como una especie de evolución, que no sabemos la relación que él tenía con esos reyes de Taifas, pero que parece que acaba siendo una figura muy importante en la organización de los ejércitos y en la ejecución de la guerra, en nombre de esos señores, y que su voz tiene mucho peso en el ánimo de esos señores. ¿Y cuál era la otra? En este momento para nada podemos hablar de ejércitos profesionales, no existen. Lo más parecido a un ejército profesional que hay en este momento se encuentra en Bizancio y en el caso peninsular lo más parecido a un ejército profesional es el que conforma Rodrigo Díaz. Más que nada porque la profesionalidad de un ejército viene también marcada por la permanencia y en este momento los ejércitos no son permanentes. Lo más parecido a un ejército permanente que hay en estos momentos, y no ni siquiera en estos momentos porque todavía no han surgido, son las guarniciones de órdenes militares que van a nacer en el siglo XII y se van a extender en el siglo XII. Pero no son ejércitos permanentes, con lo cual no son ejércitos profesionales. Lo más parecido a profesionales de la guerra que había en este momento eran los caballeros. Y el porcentaje de caballeros en un ejército medieval era ínfimo. Podemos hablar de a lo mejor un caballero por cada 10 peones, ¿no? Los caballeros interesaba que tuvieran tiempo para entrenar, porque manejar el equipo del caballero no era fácil, y por eso los reyes les otorgaban tierras, les otorgaban feudos, o los señores en esa pirámide feudo-vasallática, ¿no? Para que tuvieran riqueza y para que tuvieran tiempo para poder estar a disposición y también para poder entrenar, pero no, para nada hay ejércitos profesionales en la Edad Media hasta ya muy finales de la Edad Media, tal y como entendemos un ejército profesional. No sé si he respondido a esas cuestiones. Perfectamente. Yo quería añadir una cosita, Gracias. que es que no creáis que eso que hace el Cid es algo poco habitual. No, no. Hay muchos condes que se le alían al rey pardísima. A los reyes de León hay condes de Saldaña, condes de Carrión, condes de Castilla que se pelean contra él. Y se pelean durante tiempo. Incluso se llegan a liar con musulmanes para ir en contra del rey, más bien por mantener sus propios intereses. En aquellos tiempos, los nobles o los príncipes musulmanes y los nobles cristianos se trataban prácticamente como iguales, es que eran nobles. Entonces, como ocurre también, si lo podéis leer el libro de las cruzadas vistas por los árabes de Amin Malouf, a los 10 años de conquistar Jerusalén, están peleándose entre todos y peleándose con el rey de Jerusalén, cristianos y musulmanes aliados. O sea, no es algo raro. Las posesiones son muy importantes y de vez en cuando pues hay pues movidas bastante gordas. De hecho, luego en el reino, en la corona de Castilla y de León, posterior a 1230, posterior ya a Alfonso X, los nobles se las hacen pasar canutas a los reyes, pero canutas. Entonces es algo bastante habitual en la época. Y el Cid evidentemente defendía, como dice David, su derecho sobre Nájera, y además es que a quien pusieron allí era uno de sus grandes enemigos en la corte, o sea que era como un insulto. Entonces reaccionó. Y al final Alfonso VI de León reaccionó más fuerte todavía. No le cortó las manos ni le desorbitó porque no lo cogió, pero lo desterró. Yo creo que... Perdón, David. No, que en ese momento estaba desterrado.
Ah, sí. Ya no le podía desterrar más veces. Ya era un señor de la guerra autónomo que, que no se encomendaba ni a Dios ni al demonio. O sea, en ese momento el rey, en el momento que moviliza sus tropas para asediar Valencia, se convierte en su enemigo, se convierte en su adversario. Y lo que hace Rodrigo Díaz es atacar el reino y decirle, oye, que tú me atacas, pero yo a ti también te puedo hacer mucho daño. Entonces vamos a dejarnos en paz el uno al otro. Y le funciona, porque Alfonso VI levanta el cerco de Valencia. Acá estaba el mensaje. Y a partir de ese momento ya le va a dejar tranquilo a Rodrigo Díaz allí en Valencia. Estamos hablando del año 92, todavía le quedan 2 años a Rodrigo Díaz para conquistar la ciudad. Pero desde entonces, Alfonso VI no va a ser ningún impedimento, ningún obstáculo, ni nada para Rodrigo Díaz. Han Por llegado a un cierto, acuerdo sí. por la vía de los hechos. ¿No? Tú me has atacado, yo también sé atacarte. Y si me apuras, me meto hasta en el corazón de tu reino y te lo dejo hecho un solar. Desde entonces, Alfonso VI no vuelve a meterse ni a entrometerse en los planes de Rodrigo Díaz. Ha quedado neutralizado por esa acción, por esa racia tan intensa contra las tierras de La Rioja. Pero actuando como un señor de la guerra, ya no le podía desterrar. Ya le había desterrado por última vez 2 años antes. ¿No? Por cierto, una última pregunta ahí que me surge. Rodrigo muere en 1099, pero Valencia cae 3 o 4 años después. Jimena se pone, pide a la ayuda a Alfonso VI, pero no consiguen. ¿Cómo es la caída bueno, la recuperación musulmana de Valencia? No sabemos gran cosa sobre eso, aparte de lo que aporta la historia Rodelvici, que son 3 líneas, pero lo que sí se puede entender que Alfonso VI no estaba en condiciones en ese momento de consolidar el dominio sobre Valencia, porque es que le estaban atacando por su flanco más vulnerable, que era el entorno de Toledo. Hay que tener en cuenta que Valencia había sido la gran ciudad importante en la frontera conquistada por los cristianos, ¿no? Bueno, la tercera, más bien. Bueno, sí, la segunda. Había sido Toledo, había sido Huesca por Pedro I y estaba Valencia, ¿no? Entonces ahí los musulmanes, los almorávides, intensificaron esfuerzos, pero al mismo tiempo estaban atacándole por la zona de Uclés, por la zona de Toledo, porque, claro, querían recuperar Toledo. Alfonso VI no podía reforzar toda esa frontera que se extendía desde el Atlántico hasta el Mediterráneo prácticamente, y tuvo que priorizar. Y no podía socorrer Valencia. Jimena aguantó 2 años y pico, actuando como señora de Valencia, firmando documentos, que conozcamos, y al final, pues el empuje al Morávide hizo imposible que aquello se pudiera defender. Se destruye, se abandona, que es cuando es trasladado el cuerpo de Rodrigo Díaz a San Pedro de Cardeña, y que es cuando es posible que surgiera también, o que tuviera ahí la semillita de esa leyenda posterior de la batalla vencida después de muerto. No podemos descartar que en la evacuación de Valencia hubiera algún tipo de emboscada, enfrentamiento menor entre la comitiva esa que estaba desalojando Valencia y los almorávides que estaban deseando hacerse con su control. Bueno, libros, Manuel, había tratado de decir algo antes, no sé si... No, simplemente que, no sé, creo que David estará de acuerdo conmigo, ¿no? Que al final ataques como estos, como los que el TIC lanza en Nájera sobre Alfonso VI, etcétera, no hacen sino más que mostrar la fragmentación política y la verdadera debilidad que podían tener algunas entidades políticas como era en esta época, ¿no? Que las relaciones feudo-vasalláticas estaban al día, pero la jerarquía que estaba establecida realmente distaba mucho del poder real que podía ostentar una persona u otra, y que en más de una ocasión enseñaba las costuras o dejaba ver las costuras de algunos monarcas o posiblemente algunos nobles muy reseñables. Si es que sí, vamos a ver, si es que los reyes en estos momentos no son para nada y están muy lejos de ser algo parecido a un rey absoluto. A veces no vamos a llegar hasta el siglo XVI, ¿verdad? Y además el rey no podía estar en todas partes
Y antes decía, es un noble te la podía liar. Es que no solo era un noble que era un vasallo, es que incluso a lo mejor era tu pariente. Y arrastraba con él a otros familiares que eran vasallos tuyos importantes también. Y ya podías tener ahí el lío. Entonces el rey lo que estaba obligado era a contemporizar, intentando tener contento a todo el mundo, que nadie se sintiera menos que otro, dándoles expectativas, que para ello vino muy bien. Para el proceso de fortalecimiento de la monarquía en la península ibérica, vino de perlas ese proceso expansivo contra los musulmanes. Porque en la mentalidad nobiliaria de la época estaba que el descendiente tenía que incrementar lo que ya le había dejado su padre, ¿no? Y esto viene muy claro, por ejemplo, en el testamento de Fernando III, cuando muere, que emplaza a su hijo que en ningún caso pierda nada de lo que él le da, que lo que debe hacer es incrementarlo. Y eso es muy propio de la mentalidad nobiliaria del momento, claro. Entonces es una voracidad nobiliaria que tiene que ser saciada ¿cómo? Conquistando nuevos territorios y entregando nuevas tierras, nuevas tenencias, que les permitan tener rentas, incrementar a su vez sus ejércitos, dejarle a sus descendientes más de lo que ellos han conseguido de sus padres, ¿no? Por eso se ven esas motivaciones tan intensas que pueden tener personajes como Rodrigo Díaz, ¿no? De querer ir siempre a más, de tener esa voracidad. Y eso es clave, por ejemplo, para entender que Portugal, una vez que ha terminado su llamada de reconquista, dé el salto a África y que los castellanos pues den el salto a América una vez que se ha conquistado el Reino de Granada. Se crean sociedades organizadas para la guerra con esa mentalidad nobiliaria aristocrática tan marcada por el honor, por la necesidad de incrementar lo que he recibido y se trasladan a otros continentes las dinámicas expansivas, ¿no? Y el rey pues es una especie de árbitro que tiene que intentar dejar a todos contentos y cuya función es realmente compleja, porque toda la historia medieval de la península ibérica está salpicada de frecuentes levantamientos nobiliarios contra los distintos reyes, incluso algunos que acaban derivando en auténticas guerras civiles, ¿no? No es fácil ser rey en la Edad Media peninsular, bueno, ni en la Edad Media peninsular ni en la Edad Media europea, por supuesto. Pues nada, seguimos, estamos encantados de tener aquí a David Porrinas. Os vuelvo a recomendar su libro, que se llama El Cid, historia y mito de un señor de la guerra. Yo no me atrevería mucho a discutirlo porque ha tardado 20 años en escribirlo, o por lo menos por parte de una investigación de 20 años, no 20 años en no lo he visto. Darío, no se te oye bien. No se me oye bien, pues no puedo hacer nada. Ahora sí. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no sé lo que he dicho. Nada, que agradecerle a David su presencia en el espacio, recomendaros el libro El Cid, historia y mito de un señor de la guerra, comentaros que, según aparece y comenta su introducción, es fruto de una investigación de 20 años y bueno, yo la verdad es que no me atrevo a discutirle absolutamente nada. Yo sé que todo el mundo es capaz de hacerlo, pero yo desde luego nada. Y bueno, yo creo que ya llevamos 1 hora y 50 minutos y ya creo que es hora de terminar. Más que nada para que David pueda descansar, porque Alonso puede descansar, porque Manuel puede descansar y Jesús María, que no descansa nunca, pues también descansa un poco. Y nada más. Me lleva una tanda de madrugones. Bueno, porque no viene a cuento por lo que estaba haciendo, no lo voy a contar aquí, pero bueno. Pero ya lo he terminado, al fin. Bueno, he aprendido a hacer podcast, así que me veréis haciendo podcast y ya anuncio que para octubre voy a hacer en Ileón, que es donde yo trabajo, en Ileón Sonoro, que es la parte de los podcasts que llevo yo, una serie del Juego de Tronos leonés que lo vais a flipar porque es absolutamente increíble todo. Y agradecer que me hayáis dejado desmitificar al Cid. Espero que la gente no se haya enfadado mucho porque claro, el cuento es muy bonito y fastidia un poco, ¿no? Y estoy encantado de haber podido hablar y preguntar a David Porrinas, al cual le tengo una gran admiración. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. No se te oye, Darío.
Perdón. Que me he dejado a Miguel Ángel fuera porque Miguel Ángel ya está descansando. Ya sabéis que Miguel Ángel mañana tiene que defender a España y es guardia real y a las 5 de la mañana tiene que estar levantado para izar bandera a las 8. Eso creo que me acuerdo que es más o menos así, si no me acuerdo de mi tiempo de la mili. Y nada, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a David de nuevo. Dar la oportunidad a Alonso de despedirse, si puede. Alonso. Muchas gracias por invitarme y, muchas gracias a ti. Y ha sido también. un placer. Igualmente, ha sido muy ameno. A Manuel, por supuesto, que nos ha traído a David y ha sido maravilloso. No, y menos mal, porque yo del team manejo más bien poco. Así que menos mal que han entrado que es otro extremeño, ¿eh? Vamos a tenernos... hombre, otro extremeño. Hombre, que lo tenga en cuenta, ¿no, David? Hombre, claro que somos paisanos, Manuel, y eso también pesa en mi ánimo cada vez que tú me pides algo, porque ¿cómo le voy a fallar yo a un paisano extremeño, no? Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Nada, yo pues encantado de haberos acompañado este rato. Felicidades por el programa que habéis llevado a cabo. Muchas gracias también a Darío y a todos aquellos que lo habéis organizado, y gracias, Manuel, por tirarme para que venga para acá. Así es que nada. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los oyentes que han estado acompañándonos en este rato y a aquellos que también han hecho preguntas. Y luego, por supuesto, despedirme del gran Jesús María, que los espacios que participa, bueno, la verdad es que se hacen muy interesantes, porque como buen periodista, pues pregunta siempre lo que tiene que preguntar. Muchas gracias. De algo me serviría haber hecho los cursos del doctorado en historia, también, ciertamente. También. Muchas gracias, y a los extremeños, saludos desde el Reino de León, que ya sabemos que tenemos una vinculación muy potente. Vaya que sí. Viva Extremadura. Sí. Siempre León. Jesús María León. Siempre. León es el gran reino olvidado. Hay que darle su justa medida. Como a Castilla. Hay que darle su justa medida a partir de 1230. Pero antes tenemos dudas. No puede ser que desaparezcan 3 siglos de historia o 5. Así, en 3 líneas. No. Un día te vas a lanzar al León Independiente, un día de esto, ya verás. No, Independiente no, que es España. Autonomía. No, broma, hablo de broma. Bueno, ya sabéis que este espacio se hace podcast, que cada vez nos escuchan más en YouTube y en iVoox. Y nada, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias de nuevo a David Porrinas, y si os podéis hacer con su libro, pues la verdad es que agradeceréis mi consejo. Bueno, pues nada, hasta otro domingo. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Darío. Y muchas gracias a Luz, que está por detrás de este programa y lo sostiene, porque yo no puedo estar a todo, como podéis saber. Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Un saludo a todos, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. A todos los que han estado escuchando también. Rocío, un beso. Adiós. Hasta luego.